alma hecha a pedazos, sin saber a dónde ir. Pero un día vino Cristo y me dijo dulcemente: ya no temas, hijo mío, he venido a levantarte, apresúrate a venir. Me ha levantado, oh mi Dios me ha tocado, con su sangre me ha limpiado, su espíritu me ha llenado, mi Dios me ha levantado. Así, hermanos, hemos alabado al Señor, le hemos cantado con nuestros corazones y es el momento de entrar a la palabra. Tenemos que conocer la verdad. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25, y leyendo versículo 31 al 41. Cuando lo encuentre, le invito a ponerse de pie y le damos lectura. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Versículo 41, donde estaremos centrando nuestro mensaje. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Padre Santo, que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, mi Dios, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la salvación de nuestra alma. Gracias, Dios, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por revelarnos tu gran verdad, Señor. Padre, ayúdanos para atesorarle en nuestro corazón y para serte obedientes y vivir, Señor, de acuerdo a tu santa palabra. Mi Dios santo, perdona nuestras equivocaciones, nuestras faltas. Prepara nuestros corazones, Señor, y que tú recibas toda alabanza y toda gloria. Dame la unción de tu Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo de Dios dice: amén. Tome asiento, amado hermano, aleluya. Bueno es el Señor. ¿Existe el infierno? Es una gran pregunta, hermano, que yo quiero hacer hoy. Mucha gente hoy en día se hace la pregunta si de verdad existirá el infierno. Por muchos años siempre se ha creído en la existencia del infierno. Siempre se ha creído en la existencia de un lugar de tormento eterno, de castigo eterno. Pero hoy en día hay mucha gente que tiene la duda. Hoy en día hay mucha gente confundida a causa de que han surgido varias falsas doctrinas, falsas enseñanzas acerca de la existencia del infierno. Algunos dicen que el infierno es la tumba. Otros dicen que el infierno es lo que nosotros sufrimos, las tragedias, los sufrimientos, lo malo que nos va mientras estamos vivos. Pero déjeme decirle que todo esto es un grave error. El infierno es real. El infierno existe. Quisiera creer que no existe el infierno. Quisiera creer que esto es una mentira. Pero déjeme decirle una cosa, mi amado hermano, que yo creo lo que dice la santa palabra de Dios.
Yo creo cada palabra que dice la Biblia, porque esta es la palabra inspirada por Dios. Aleluya. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios revelada al hombre. Dios revelándose al hombre para que usted conozca a Dios, para que el hombre conozca la verdad. Hablar de la existencia del infierno no es en realidad un tema que disfrutamos predicar. No es un tema que nos gusta hablar acerca del infierno. El infierno es un tema que a mí personalmente me causa pavor. Yo no sé a usted, pero a mí me causa de repente pavor. No es nuestro tema favorito para enseñar o para predicar acerca de la existencia del infierno. De hecho, a veces hablar, predicar o enseñar del infierno a veces provoca rebeldía. Provoca rebeldía en la persona. Pero déjeme decirle una cosa, mi amado hermano, que yo tengo que predicar la verdad. Yo tengo que hablar la verdad completa. Yo no puedo predicarle la verdad a medias. Yo tengo que decirle lo que la palabra de Dios me revela. Yo creo la palabra y no puedo quedarme a la mitad de la palabra. Como siervo de Dios, como su pastor, tengo la gran responsabilidad de revelarle la palabra completa. Aleluya. ¿Por qué? Porque me interesa su alma. Porque me interesa su bienestar espiritual, porque me interesa su vida, porque me interesa su familia, porque me interesa mi pueblo, mi país, mi nación, porque me interesa. Porque me interesa, amado hermano, que sepamos lo que viene después de la muerte. No predicamos del infierno para asustarlos. No predicamos del infierno para meterle temor o para meterle pavor, pero sí para que hagamos conciencia y conozca la verdad completa. Para que conozca el otro lado de la verdad. Para que conozca el balance y para que conozca de dónde nos vino a salvar el Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Tenemos que conocer la verdad completa. Yo no quiero que un día me diga el Señor juez justo en aquel día, ¿por qué no predicaste la verdad completa? Porque si, amado hermano, si hay infierno, si hay un tormento eterno, entonces tenemos que decirle al mundo, tenemos que decirle a los demás que la Biblia afirma que hay un lugar en donde toda aquella persona que muere sin conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, hay un lugar de tormento eterno. Hay un lugar donde dice la Biblia que hay un fuego que arde con azufre. ¿Para quién? Para todo aquel que niega a servir a Jesús, para todo aquel que no obedece al Señor Jesucristo. Mateo 25, 30, ahí estamos en Mateo 25, pero el versículo 30 dice la escritura: y al siervo inútil, escuche hermano, escuche porque no deja de ser siervo, pero es inútil. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, dice la Biblia, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es que hablar del infierno es un tema duro. Ahí mismo en el versículo 46 vemos que dice la palabra de Dios y Jesucristo hablando. Dice, e irán estos al castigo eterno, un castigo eterno. Dice, y los justos, ¿quiénes son los justos? Aquellos que han sido justificados por la sangre del Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo. Dice, y los justos van a ir a la vida eterna. Aleluya. So, no me venga a decir a mí que no existe el infierno. No me venga a decir que no existe un castigo eterno, que Dios no va a castigar a nadie.
Si vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, conocido también como el libro de Revelación. Es como un resumen de toda la escritura. Es como un resumen de todo el principio y todo el fin y todo lo que Dios todavía tiene más adelante después de esta vida. Note, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y el 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, porque a veces es esta muerte. Y luego, cuando venga el juicio, habrá una muerte segunda para quienes no aceptaron a Cristo como su Salvador. Escuche el versículo 15 y dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe, hermano, que aquí es donde habrá una separación? Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la palabra. ¿Sabe, amado hermano, que si esto no fuera cierto, si no fuera cierto que existe un castigo eterno, si no fuera cierto que existe un tormento eterno, entonces contésteme usted, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz por sus pecados? Entonces, ¿para qué Cristo fundó su iglesia? Si no fuera cierto que hay un castigo eterno, que hay un infierno, entonces ¿para qué Dios fundó, constituyó apóstoles, constituyó profetas, evangelistas, pastores y maestros? Si no fuera cierto que existe el infierno, entonces pues el hombre puede seguir siga en la fornicación, siga en el adulterio, siga en las borracheras, siga en las drogas, siga en las concupiscencias de su carne, viva la vida loca, viva la vida como quiera, haga de su vida lo que quiera, no cambie si no quiere cambiar, no crea si no quiere creer, pero no con que usted no crea, no porque la persona no crea, eso le quita de que exista el infierno o el castigo eterno. Sepa, amado hermano, que yo creo como dice la Biblia. Yo creo como dice la palabra de Dios. Y precisamente porque creo lo que dice la palabra de Dios, no voy a dejar de hablarle la verdad. Porque creo en la palabra de Dios, no voy a dejar de servir a mi Cristo. No voy a dejar de venir a la iglesia. No voy a dejar de estudiar la palabra. No voy a dejar de meterme en oración. Precisamente porque creo lo que dice la palabra de Dios. Tengo que ganar almas. Tengo que anunciar el evangelio. Tengo que anunciar la verdad. Yo tengo que seguir adelante. No importa lo que pase, porque creo en la poderosa palabra de Dios. Aleluya. Tengo que vivir para Cristo. Tengo que servir a Cristo. Y tengo que morir, si es posible, por la causa de Cristo. Aleluya. Dice la Biblia que hay un lugar de castigo eterno para todos los que no sirven a Jesús. Apocalipsis 19:20, ahí mismo estamos en Apocalipsis. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿quién es? La bestia y el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia y el falso profeta fueron lanzados. El mismo lago de fuego que dice en el capítulo 20, versículo 14 y en el versículo 15, que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Este es el destino final de los incrédulos. La Biblia es clara. Hay un lugar de fuego eterno.
El malo tiene que ser castigado. El pecador tiene que ser castigado. El pecado tiene que ser castigado. El anticristo tiene que ser castigado. El blasfemo tiene que ser castigado. Y todo aquel que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que creo. Hace cientos de años atrás se ha levantado una falsa doctrina, como muchas otras falsas doctrinas, argumentando acerca de que el infierno no es real y que todo mundo será salvo al final, de que todos irán al cielo, de que Dios no puede ser tan malo para mandar a las almas al infierno. Déjeme decirle que el hombre mismo es el que se condena cuando niega servir a Jesús. Esta doctrina conocida como la doctrina universalista, donde todo mundo al final, no importa lo que haga, no importa lo que pase, al final serán salvos todos. Si eso fuera, entonces, ¿para qué la santificación? ¿Para qué la perseverancia? ¿Para qué la santidad? ¿Para qué el servir a Cristo? ¿Para qué estudiar la palabra? ¿No cree usted? Segunda de Tesalonicenses, poquito para atrás, capítulo 2, versículo 9 al 12. Miremos. Hablando de la bestia, hablando del falso profeta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Escuche. Si no lo encontró, escuche. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Escuchó, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que viene alguien y los engañó. Por versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso, ok, y no quiera creer, para que crean la mentira. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que al contrario se complacieron, les daba gusto con la injusticia, les daba gusto con las malas acciones, les daba gusto con la mundanalidad, les daba gusto con el pecado, con las malas obras. Eso es lo que dice la palabra. Y es que, hermano, ¿a cuánta gente no se le ha predicado la verdad? ¿A cuánta gente hoy en día no ha escuchado el evangelio? ¿Cuánta gente hoy en día no ha estado en estas bancas? Ha escuchado que Cristo salva, ha escuchado que solamente a través de Cristo hay salvación y hay vida eterna. ¿Cuánta gente que ha creído, ha escuchado la verdad, ha escuchado el mensaje de salvación y hoy en día nunca han servido a Dios, nunca han hecho su decisión, porque han sido engañados por el poder del maligno? No te preocupes, todo está bien. No tienes que venir a la iglesia. No tienes que. No sabes de lo que te estás perdiendo allá afuera. No sabes lo que hay allá afuera. Puedes tener tanta diversión. Ahorita puedes divertirte. La iglesia es muy aburrida. Eso para los ancianos, eso para los viejitos. Ya el pastor está viejo, el pastor no agarra la onda. Tú agarra la onda. Tú tienes que pasarla bien, tienes que vivir la vida loca. Hay que mover el bote. Hay que conocer muchachas, hay que conocer hombres de verdad, de pelo en pecho, fornidos. Hay que conocer.
Deja al pastor ahí que siga predicando ahí los hermanos que están amargados. Ellos están amargados y ellos tienen problemas. Además tú estás cansado. Tú estás cansado, hermano. Tú estás cansado. Y uno dice, oh, sí, señor diablo, sí. Sí. Tienes razón. El pastor ya está cuarentón. Dice la Biblia, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Una vez escuché a un predicador hablar y decía, ¿quiere saber cómo se siente el fuego eterno? Vaya a su casa, y los que tengan una estufa de gas, yo tengo una eléctrica, yo no puedo hacerlo, pero usted sí. Vaya y prenda la mecha y dele todo lo que da. Ponga su mano ahí por 10 segundos. A ver qué pasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto aguanta? Por 10 segundos. Usted diría, pastor, que tiene, está loco. ¿Quién ni tan tonto que estuviera para ir a hacer eso? Bueno, 10 minutos, 10 segundos no. Aguante 5. Claro que no. Eso es ridículo. ¿Cómo voy a ir a hacer eso? Pues déjame decirle que el infierno no dura ni 5 segundos, no dura ni 5 minutos, no dura ni 5 horas, no dura ni 5 días, ni 5 semanas, ni 5 meses, ni 5 años, ni 5,000 años, ni 50,000 años, ni 500,000 años, sino que por toda una eternidad. A eso ha venido Cristo, para salvarlo, para rescatarlo, para evitar que el hombre por su corazón rebelde vaya al infierno de fuego y azufre. ¿Sabe qué es eso? Que ese acto de Dios es un acto de amor hacia el hombre. ¿Por qué? Porque Dios le ama. Dios le ama. Es un lugar donde habrá una separación. Un lugar donde los esposos y las esposas serán separados. Si uno sirvió a Dios y otro no sirvió a Dios. Es un lugar donde los padres y los hijos serán separados. Si el padre fue fiel a Dios, si el padre fue fiel al Señor, pero los hijos no fueron fieles a Dios, o viceversa, si los hijos encontraron la verdad y conocieron y aceptaron a Jesucristo y fueron, pero los padres no quisieron nada con el Señor, va a haber una separación eterna. Eso es lo que es la Escritura. Serán separados por la eternidad. Se dice que un día llegó una jovencita a la oficina del pastor y diciéndole, pastor, necesito hablar con usted. Y la jovencita entró y le dijo, pastor, usted se va a avergonzar de mí. No sé cómo decírselo, no sé cómo empezar, pero estoy embarazada. El pastor en ese preciso momento, cuando escuchó estas palabras, dice que se acostó la cabeza ahí en el escritorio y comenzó a pensar y a meditarle al Señor y diciéndole, Señor, ¿en qué he fallado, Señor? ¿Que acaso no he predicado suficientemente fuerte acerca de la inmoralidad, acerca del pecado, acerca de las tentaciones? ¿Que acaso no he predicado acerca de la fornicación? Dice el pastor, traté de ayudarla lo mejor que pude. Pero como era una menor de edad, en cuanto nació el bebé, fue separada de su bebé. Se lo quitaron. Es terrible pensar que habrá una separación eterna si juntos nos servimos al mismo Dios verdadero. Mateo 25:46. El versículo que acabamos de leer dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Una separación.
Y es que, hermano, el pecado tiene que ser castigado. ¿Cómo va a ser posible que Adolfo Hitler y Gigi Ávila estén en el mismo lugarcito ahí con aire acondicionado? ¿Cómo es posible que Osama Bin Laden y Billy Graham pasen la eternidad en el mismo lugar? No es posible. La maldad del pecado tiene que ser castigado. Si no fuera cierto eso, entonces olvídese de la iglesia. Si no fuera cierto, entonces ya no venga a los estudios, entonces ya no ore, entonces ya haga lo que quiera hacer. Pero déjeme decirle que esto es una gran verdad. Si no hubiera un castigo eterno, entonces ¿para qué Cristo vino a morir por sus pecados? ¿Para qué entonces el Señor Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz, para qué se permitió el Señor que fuera clavado, que fuera azotado? Solamente para darle a usted y a mí salvación. Entonces, ¿para qué? Si no fuera cierto que hay un castigo eterno, entonces ¿para qué hablar y predicar y perseverar de la santificación? Si no fuera cierto que existe un castigo eterno, entonces ¿para qué Dios envió a un Salvador? Entonces, ¿para qué nos ha llamado Dios a santificarnos? Vamos al Salmo 24 en el Antiguo Testamento. Salmo 24. Discúlpeme, pero yo tengo que predicar la verdad completa. Salmo 24, 3 y 4. Usted puede leerlo en su casa todo, porque es un tremendo salmo. 24, 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién irá al cielo? ¿Quién será salvo? ¿Quién estará en la presencia de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Cuando usted alaba a Dios, usted no alaba algo vano. Usted eleva su alma al Creador, al Dios verdadero. Aquel que nunca ha jurado con engaño, sino con la verdad. El limpio de manos y puro de corazón, aleluya. En otras palabras, ¿quiénes son los que irán al cielo? Aquellos que tienen un corazón limpio, un corazón purificado, porque su corazón cuando vinieron a Cristo era un corazón sucio, era un corazón negro. Pero cuando viene Cristo y el Espíritu Santo, Dios comienza a lavarle, Dios comienza a purificarle, Dios le deja un corazón blanco, emblanquecido como la nieve. Estos son los que han creído en Jesucristo, los que le han aceptado, los que le han recibido, los que han creído en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. El unigénito Hijo de Dios es el Cristo verdadero, es el Cristo que yo predico. Si yo fuera usted, le diera un aplauso fuerte al aquel que me salvó de ir al infierno. Aleluya, denle un aplauso, pero déselo fuerte, déselo fuerte, déselo fuerte, aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque han creído a la palabra de Dios. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda. Porque Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Por eso envió a su Hijo. Por eso nos ha dejado su palabra escrita. Todos sabemos el versículo de Juan 3:16. Si no lo sabe, vaya conmigo a capítulo 3 de Juan, el Evangelio de Juan. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, de tal manera amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea, porque hay quienes no creen todavía, se les sigue hablando y hablando y enseñando y mostrando con la verdad, pero no hay fe. Por eso dice la Escritura, para todo aquel que en Él cree. El que cree no se pierda. Al contrario, dice, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino lo envió para que el mundo sea salvo por él. Pero hace falta fe, hace falta creer, hace falta confesarlo, hace falta aceptarlo, hace falta vivirlo. Este es el mensaje de salvación. Si no existiera el infierno, Dios no hubiera hecho todo esto por usted. Dios no hubiera enviado a su hijo. Dios no hubiera permitido que su hijo padeciera todo lo que padeció. Si no fuera cierto que hay un castigo eterno, Dios no hubiera proveído un medio de salvación. Dios no hubiera permitido que su palabra quedara escrita. Pero Dios piensa en todo. Dios se preocupa por usted. Dios se preocupa por todo. Dios le dejó la palabra escrita para que usted se tome el tiempo de escudriñarla. Para que usted se tome el tiempo de leerla. Isaías 55, Antiguo Testamento. Isaías 55, versículo 6 y 7. Mire, hermano. Isaías 55, 6. Dice así. ¿Lo encontró? Buscar a Jehová mientras que puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Wow. O sea, Señor, que va a haber un momento en que no le hallemos. Va a haber un momento, Señor, en que ya no va a estar cerca de uno. Ahorita está accesible. Versículo 7. La solución. Deje el impío su camino, o sea, el pecador, y el hombre inicuo sus pensamientos. Igual inicuo el sucio, el malo, el pecador. El hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios. El cual tendrá de él, ¿de quién? De aquel que deje su camino, deje sus malos pensamientos. Dios va a tener misericordia de él. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita defensa. La palabra de Dios no necesita interpretación. La palabra de Dios está tan clara como el agua. Lo único que se necesita es fe. Lo único que se necesita es obediencia. Lo único que se necesita es obediencia a la fe. Obediencia a la fe. Tiene fe, ahora obedezca a la fe. Tiene una fe, obedezca y sea fiel a esa fe. Cree en el Hijo Jesucristo, esa es su fe. Ahora obedezca a esa fe. Cree en la palabra de Dios, esa es su fe. Ahora obedezca a la palabra de Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Oh, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Hoy en día hay mucha gente que mujeres que han perdido su bebé de recién nacido, tal vez de 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, bebés. Y que en este momento yo creo, de acuerdo a la palabra, que están en la presencia de Dios. No hay duda de eso. No, yo creo que esos bebés no están en el infierno. No importa si ese bebé no fue bautizado, porque el bautismo no es para los bebés, el bautismo no es para los niños, el bautismo es para los que ya tienen cierto conocimiento del bien y del mal. No importa si el bebé no se bautizó o no. Pero muchos de esos bebés, si tú como padre, si tú como madre, que perdiste a un bebé y no vienes a Cristo y no sirves a Cristo, jamás volverás a verlo. Pero si te entregas, pero si le sirves a Cristo Jesús, un día lo encontrarás y estarás unido para siempre en el reino de los cielos. Pero Apocalipsis nos dice que para que podamos
Para que esto pueda ser cierto, nuestro nombre debe estar inscrito en el libro de la vida. Le invito a ponerse de pie, hermano. Aleluya. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que usted esté separado eternamente de sus seres queridos. Dios quiere que usted pase la eternidad en un lugar seguro, que es el reino de Dios, en la presencia bendito de Dios. Déjeme decirle una cosa. Es cierto que hay un infierno, sí, pero es cierto que hay un Salvador. Es cierto que hay un castigo, pero es cierto que hay una recompensa eterna. Hay infierno, pero hay un cielo. Alma hecha a pedazos, sin saber a dónde ir. Pero un día vino Cristo y me dijo dulcemente: ya no temas, hijo mío, he venido a levantarte, apresúrate a venir. Me ha levantado, oh mi Dios me ha tocado, con su sangre me ha limpiado, su espíritu me ha llenado, mi Dios me ha levantado.